Veamos la solución de la pregunta número 2. Encuentra el conjunto solución de la siguiente inecuación en el conjunto de los números reales. Muy bien, tenemos una inecuación. Hay que notar que tiene un valor absoluto. Se trata de una inecuación con valor absoluto. Vamos a resolverla. Una primera manera de resolver inecuaciones con valor absoluto es aplicar quizás alguna propiedad que nos ayude a quitar las barras absolutas. Para este problema no podemos identificar una propiedad que directamente nos quite las barras absolutas. En ese caso se tiene que recurrir a la definición. Quitar las barras absolutas utilizando la definición. La definición requiere que analicemos el signo de lo que está dentro de las barras. En ese caso, x menos 1. Si él fuera positivo, quitamos las barras absolutas y copiamos exactamente la misma cantidad. Si x menos 1 fuera negativo, entonces quitamos las barras absolutas y lo acompañamos con un signo negativo adelante. Nuevamente, en el problema no hay ninguna condición respecto de x. Entonces, en ese tipo de problemas, lo que hacemos es utilizar el llamado método de zonas, es decir, considerar casos para poder quitar las barras absolutas. Así, lo primero que hacemos es aplicar la definición de valor absoluto a los términos involucrados. En este caso, valor absoluto de x menos 1 será el mismo x menos 1 si es que dicha cantidad es mayor o igual que 0. Mejoremos esto. Que x menos 1 sea mayor o igual que 0 significa que x es mayor o igual que la unidad. Y entonces, cuando trabajemos con números mayores o iguales que la unidad, este será el resultado del valor absoluto de x menos 1. Por el contrario, el valor absoluto de x menos 1 será menos, entre paréntesis, x menos 1, siempre que x menos 1 sea negativo. Pero que x menos 1 sea negativo significa que x es menor que 1. Entonces, cuando trabajemos con números menores que la unidad, este será el resultado del valor absoluto de x menos 1. Y entonces, como pueden ver, el resultado de las barras absolutas de esta inecuación depende de si trabajamos con números mayores o iguales que 1 o si trabajamos con números menores que 1. Y entonces, para poder cubrir ambos escenarios, consideramos casos, ¿no? Trabajamos por zonas. La primera zona, todos los menores que 1. Y la segunda zona, todos los mayores o iguales que la 1. De ahí el nombre de este método. Ok, entonces vamos a trabajar en cada una de estas zonas. En la primera, vamos a suponer que x es menor que 1. Una vez fijada la zona, lo que tenemos que hacer es quitar las barras absolutas del problema. En este caso, para valores menores que 1, aquí está. Para valores menores que 1, el valor absoluto de x menos 1 es menos x más 1. Luego lo reemplazamos en la inecuación, que ahora quedará libre de barras absolutas. A ver, ya no coloco valor absoluto de x menos 1, coloco menos x más 1, menos x al cuadrado, entre x menos 1, mayor que menos 1. Muy bien. Damos forma general con un poquito de álgebra de los números reales. Recuerden que la forma general para una inecuación fraccionaria como esta es dejar a el cero en un lado de la desigualdad, llevando todos los términos al lado contrario de la misma. Ustedes pueden verificar aquí directamente que lo que nos va a quedar es la siguiente inecuación. En el denominador, x menos 1, y en el denominador quedará simplemente x al cuadrado.
todo esto menor que 0. Si te preguntas por qué el cambio en el sentido de la desigualdad, porque cuando haces la simplificación, queda así, menos x al cuadrado en el numerador. Y aun cuando se puede resolver de esa manera, yo elijo multiplicar en ambos lados de la desigualdad por menos 1. ¿Para qué? Para simplificar este signo negativo. ¿Ok? 0 por menos 1 sigue siendo 0, pero al multiplicar por una cantidad negativa cambia el sentido de la desigualdad. Es una cuestión solamente de comodidad, jóvenes, para trabajar con coeficientes principales positivos. ¿Ok? En esta parte, utilizamos el método de los puntos de referencia. No sin antes también haber indicado la restricción. ¿Ok? Lo hacemos directamente. Restricción. X menos 1 diferente de 0. Entonces, X tiene que ser diferente de la unidad. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces, 1 no puede ser parte del intervalo solución. Y luego aplicamos el método de los puntos de referencia. Notar que 0 y 1 son los puntos de referencia. Se forman los intervalos. Y aquí aplicamos la regla de signos. Más, menos, menos. Si quiere que esta fracción sea menor que 0, indico el intervalo con el signo positivo. Perdón, con el signo negativo, negativo. Menor que 0 tiene que ser el intervalo con el signo negativo. Y entonces X pertenece, vamos a indicarlo directamente al intervalo que va desde el menos infinito hasta 1, sin tomar el 0. Muy bien. Pero esta es la solución de la inecuación. Para finalmente llegar a la solución de la zona 1, dice la teoría, tenemos que intersectar con la zona en la que estamos trabajando. Siempre. Porque todo este resultado partió de quitar las barras absolutas y eso simplemente pudo hacerse asumiendo que X es menor que 1. ¿Ok? Entonces aquí diré, perdón, esto no es. Ahora sí. Luego, intersectando, el conjunto solución de la zona 1 quedaría así. La zona en la que estamos trabajando, los números menores que 1, intersectado con el intervalo que acabamos de encontrar. Desde menos infinito hasta 1, abierto sin tomar el 0. Y entonces, tenemos el conjunto solución de la zona 1. Que si desean lo pueden representar en la recta numérica otra vez. Ahí está. De esta manera tenemos la solución a la primera zona. Vamos a repetir exactamente lo mismo, pero ahora para la segunda zona. Habíamos llamado 2 romanos. Esta contempla los números mayores o iguales que la unidad. Una vez que se fija la zona, se quitan las barras absolutas. Si chequeamos la definición para números mayores o iguales que la unidad, aquí, el valor absoluto de x menos 1 es nuevamente x menos 1. Entonces sería por aquí lo siguiente. Valor absoluto de x menos 1 para números mayores o iguales que 1 es simplemente x menos 1. Luego, ese resultado lo reemplazamos en la inecuación, que ahora se verá libre de barras absolutas. La inecuación tenía esta forma, valor absoluto de x menos 1, pero eso es x menos 1,
menos x al cuadrado, x menos 1 en el denominador, y todo esto mayor o igual que menos 1. Y como hace un momento nos queda una ecuación fraccionaria, sobre todo ya libre de barras absolutas. Este menos 1 hacia el lado contrario, ahí está. Un poquito de álgebra para darle forma general, una sola fracción, y todos los términos en el lado contrario. A ver. Y quedará finalmente, ya reducida la forma general, así. En el numerador nos quedará x cuadrado menos 2x más 2, y en el denominador x menos 1, y todo esto menor que 0. En realidad, en el numerador, nuevamente, no queda así. Ahí está, mayor o igual que 0. Entre x menos 1. ¿Ok? Pero para evitar trabajar con coeficientes principales en negativos, multiplicamos en ambos lados de la inecuación por menos 1. Eso altera el sentido de la desigualdad y vuelve a este negativo, lo vuelve positivo. Obviamente cambia el signo aquí, pero lo importante es que el coeficiente principal lo vuelve positivo. Solamente es un arreglo para poder trabajar con coeficientes principales positivos. Y entonces tenemos ya nuestra inecuación. ¿Ok? Eh, Recuerde que para las inecuaciones racionales todavía vale el método de los puntos de referencia. Factorizar, hallar puntos de referencia y regla de signos. Aquí, si miramos el numerador, uno pensaría en poder factorizarlo. Es un polinomio de segundo grado, no admite hasta simple. Quizás se pueda factorizar utilizando la fórmula general, pero eso no va a ocurrir. Porque en realidad ese trinomio x cuadrado menos 2x más 2 es mayor que 0 para todo x real. Pues tiene discriminante negativo. Recuerden que el discriminante se calcula coeficiente lineal al cuadrado menos 4 veces el coeficiente principal por el término independiente. 4 menos 8. El discriminante, perdón, es menos 4. Si el discriminante es negativo, ese trinomio será siempre mayor que 0 para todo valor real. Por lo que ahí está. Nuestra inecuación se reduce a lo siguiente. Se simplifica el numerador. Muy bien. Calculamos las restricciones, como en la parte anterior. Calculamos las restricciones, denominador distinto de 0. Ok. Y luego decimos, aplicamos el método de los puntos de referencia. Solo va a haber un punto de referencia, en este caso es la unidad. Igual sigue siendo válido, ¿no? Independientemente de cuántos puntos de referencia uno puede encontrar. Así que aquí el único punto de referencia es la unidad, viene del denominador. Es más, por esa razón no va a ser parte del intervalo solución. Clásica regla de signos. Como queremos que esta fracción sea menor o igual que 0, pinto el intervalo con el signo negativo. Y entonces nos queda que x pertenece al intervalo desde el menos infinito hasta 1 abierto.
Pero tal cual ocurrió en la zona 1, hay que intersectar para llegar a la solución con la zona 2. Hay que intersectar con la zona en la que estamos trabajando. Luego, intersectando, tenemos el conjunto solución de la zona 2 será, a ver, la zona que estamos trabajando, mayores o iguales que la unidad. Eso es desde 1 cerrado hasta el más infinito. Intersectado con el intervalo que acabamos de encontrar. Los menores que 1. Pero si se dan cuenta, no hay ningún elemento en común entre los mayores o iguales que 1 y los menores estrictos que la unidad. El conjunto solución de la zona 2 es el llamado vacío. Y entonces hemos resuelto el problema en cada una de las zonas. Finalmente, hay que recordar que para hallar una solución general se tiene que unir, siempre unir las soluciones encontradas en cada una de las zonas. ¿Okay? Entonces, unimos este intervalo con este otro y eso nos llevará a la respuesta. Si es que une cualquier conjunto, en particular este, con el llamado vacío, recuerden, hay una propiedad de la teoría de conjuntos, si yo uno cualquier conjunto con el llamado vacío, me da el conjunto inicial. Entonces, si unimos este intervalo con este otro, el resultado seguirá siendo este de aquí, que es la respuesta a nuestra inecuación.